El rugido ensordecedor del tráfico en Avenida Reforma era la banda sonora implacable de otra tarde sofocante en la Ciudad de México. El aire denso, cargado de smog y del aroma de tacos al pastor de los puestos callejeros, se filtraba por las ventanas apenas entreabiertas de la ambulancia. Para Sofía Reyes, las últimas 14 horas habían sido una maratón brutal de emergencias sin respiro. Un accidente de motocicleta en La Condesa, una mujer en trabajo de parto en pleno metro Insurgentes y un anciano con hipoglucemia severa en Polanco. Su uniforme verde de paramédica estaba arrugado, manchado con café derramado y sangre seca. Su cabello negro, que había comenzado el turno perfectamente recogido en una trenza, ahora se escapaba en mechones rebeldes alrededor de su rostro agotado. Tenía 26 años, pero en momentos como este, se sentía como si cargara el peso de una vida entera sobre sus hombros. 15 minutos para el cambio de turno, Sophie, dijo Omar, su compañero de ambulancia, con voz cansada pero optimista. Él era 10 años mayor, un veterano de las calles que había visto de todo. Ya casi llegamos a la base. Te invito a unos tacos, ¿sale? Sofía asintió con una sonrisa débil, apoyando su cabeza contra el respaldo del asiento del copiloto. Sus párpados pesaban como plomo. Todo lo que quería era llegar a su pequeño departamento en la colonia Narvarte, quitarse las botas que le apretaban los pies hinchados y dormir durante 12 horas seguidas. Pero antes, tacos. Siempre tacos. Era el ritual sagrado después de un turno infernal. La radio crepitó con estática y luego explotó con urgencia. Unidad 73, Unidad 73, código rojo. Colisión vehicular múltiple, Reforma y Florencia. Reportan heridos graves, posible código azul. Todas las unidades disponibles, respondan. El estómago de Sofía se contrajo. Estaban a solo 5 cuadras de distancia. Omar ya había encendido las luces y la sirena antes de que ella pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo. El cansancio se evaporó instantáneamente, reemplazado por una descarga de adrenalina pura y limpia que recorrió sus venas como electricidad. 7-3, respondiendo. «ETA 2 minutos», respondió Sofía por la radio, su voz transformándose en ese tono profesional, controlado y autoritario que usaba en emergencias. Su mente ya estaba catalogando mentalmente el equipo que necesitarían. Colisión múltiple significaba trauma, posiblemente hemorragias, fracturas, lesiones en la columna. Código azul significaba paro cardíaco. Significaba que alguien estaba muriendo en ese mismo instante. Cuando llegaron a la escena, el caos era total y absoluto. 3 vehículos estaban entrelazados en una danza macabra de metal retorcido y vidrio pulverizado en medio de la intersección. Un BMW negro de lujo estaba completamente destrozado en el lado del conductor, como si un gigante lo hubiera aplastado con el puño. Un taxi amarillo había volcado sobre su techo, con el conductor atrapado dentro, gritando de dolor. Y una camioneta de reparto había subido a la banqueta, derramando cajas de frutas por todas partes. Los transeúntes se habían aglomerado en un círculo inútil, algunos grabando con sus teléfonos, otros gritando instrucciones contradictorias. El tráfico estaba completamente bloqueado en todas las direcciones. Las bocinas formaban una cacofonía ensordecedora. El olor a gasolina derramada impregnaba el aire, un peligro latente que hacía que cada segundo contara. Sofía saltó de la ambulancia antes de que se detuviera completamente, su maletín médico ya en la mano. Sus ojos entrenados escanearon la escena en segundos, haciendo un triaje instintivo. El conductor del taxi estaba consciente y gritando, lo que significaba que tenía vía aérea. El conductor de la camioneta estaba de pie, tambaleándose pero móvil. Pero el BMW. «Omar, el BMW. Código azul confirmado», gritó mientras corría hacia el vehículo destrozado. A través de la ventana hecha añicos, pudo ver a un hombre mayor, de unos 60 años, desplomado sobre el volante. Su piel tenía ese tono grisáceo, ceroso, inconfundible. No se movía, no respiraba. A su lado, en el asiento del pasajero, un hombre más joven,
tal vez de 30 y tantos años, estaba consciente pero atrapado. Su rostro estaba cubierto de sangre de un corte en la frente, y sus ojos, marrones y desesperados, estaban fijos en el hombre inconsciente. ¡Papá! ¡Papá, despierta! ¡Por favor, despierta! El hombre joven estaba tirando frenéticamente del brazo del anciano, su voz quebrada por el pánico absoluto. ¡Ayúdenlo! ¡Alguien ayúdenlo! Sofía ya estaba rompiendo lo que quedaba de la ventana del conductor con su herramienta de rescate, sin importarle los fragmentos de vidrio que caían sobre sus brazos. Señor, voy a ayudar a su papá, pero necesito que se quede quieto. ¿Me entiende? Quédese quieto. El hombre asintió frenéticamente, pero no dejaba de temblar. Sus manos seguían aferradas a la camisa de su padre. Sofía se estiró dentro del vehículo, buscando el pulso en la arteria carótida del hombre mayor. Sus dedos presionaron contra la piel fría, silenciosa. Nada. Absolutamente nada. Verificó de nuevo, moviendo sus dedos ligeramente. Nada. Omar, sin pulso. Necesito sacarlo del vehículo ahora mismo, gritó por encima del hombro. Y llama a la otra unidad para el hijo y el taxista. El tiempo se convirtió en algo viscoso y extraño. Se movió demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Entre ella y Omar, con la ayuda de 2 policías de tránsito que habían llegado a la escena, lograron sacar el cuerpo inerte del hombre mayor del BMW destrozado y colocarlo sobre el pavimento caliente de Reforma. La gente se había aglomerado aún más cerca, formando un muro humano de espectadores mórbidos. Alguien gritó que llamaran a los bomberos, otro gritó que el coche iba a explotar. Sofía no escuchó nada de eso. Su mundo se había reducido a un solo punto de enfoque, el hombre tendido frente a ella. Verificó la vía aérea inclinando su cabeza hacia atrás, sin obstrucciones visibles. Colocó su oreja cerca de su nariz y boca, sin respiración. Colocó sus manos entrelazadas sobre su esternón, justo en el centro del pecho, y comenzó las compresiones. 1, 2, 3, 4. El ritmo era mecánico, brutal, implacable, fuerte y rápido. Presionaba con todo el peso de su cuerpo, hundiendo el esternón 5 centímetros con cada empujón. Sus brazos comenzaron a arder después de 30 compresiones. Sus hombros gritaban en protesta. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Este era su trabajo. Esta era su vocación. Esto era para lo que había nacido. 30 compresiones, Omar. 2 ventilaciones, ordenó. Omar ya estaba listo con la bolsa mascarilla, sellándola sobre la nariz y la boca del hombre, bombeando aire dentro de sus pulmones silenciosos. Y luego Sofía volvió a las compresiones. 1, 2, 3, 4. El sudor corría por su frente, metiéndose en sus ojos, picándole, pero no se detuvo para limpiárselo. Sus músculos temblaban, su espalda dolía, pero sus manos nunca vacilaron. Nunca redujeron la velocidad. Cada compresión era una orden, una demanda dirigida a un corazón rebelde. Late. Late. Maldita sea. Late. Desde el BMW, ahora siendo cortado por los bomberos que acababan de llegar, el hijo atrapado observaba la escena con horror absoluto. Mateo Domínguez, heredero de una fortuna construida sobre resorts de 5 estrellas y hoteles boutique en las playas más exclusivas de México, había estado en reuniones con presidentes, había negociado contratos de millones de dólares, había dado discursos frente a cientos de accionistas sin pestañear. Pero ahora, atrapado en este metal retorcido, con sangre en los ojos y el cuerpo de su padre tendido en el pavimento, era completamente impotente, inútil. Vio a la paramédica, una mujer pequeña pero feroz, literalmente golpeando el pecho de su padre con una determinación salvaje. Su rostro estaba empapado de sudor. Su expresión era de concentración absoluta, casi feroz. No se veía como alguien intentando salvar una vida. Se veía como alguien luchando contra la muerte misma en un combate cuerpo a cuerpo, negándose rotundamente a perder. Quería gritarle que hiciera algo más, que hiciera algo diferente, que su padre no podía morir aquí, no así,
no en medio del tráfico como un accidente estadístico más. Pero no le salían las palabras. Solo podía observar, con lágrimas ardientes mezclándose con la sangre en su rostro, y rezar a un Dios en el que no había creído en años. «¡2 minutos de RCP!», gritó Omar, monitoreando el tiempo y preparando el desfibrilador portátil. «Sophie, desfibrilador listo». Sofía se apartó apenas lo suficiente para que Omar colocara los parches en el pecho desnudo del hombre. El desfibrilador comenzó a analizar el ritmo cardíaco, su voz mecánica cortando el caos. Analizando ritmo. No aconsejable descarga. Continúe RCP. Maldición. Eso significaba que el corazón estaba en asistolia, completamente plano, sin actividad eléctrica. Era el peor escenario. Pero Sofía ya estaba de vuelta en posición, sus manos de nuevo sobre el esternón, bombeando, bombeando, bombeando. No iba a rendirse. No mientras hubiera una sola posibilidad. «Vamos, señor», murmuró entre dientes, su voz ronca de esfuerzo. «Vamos, regrese. Su hijo lo necesita. Vamos, carajo, regrese». Otro ciclo. Otra verificación. El desfibrilador analizó de nuevo. Ritmo desfibrilable detectado. Aléjense del paciente. Descarga en 3, 2, 1. El cuerpo del hombre se arqueó con la descarga eléctrica, un espasmo violento e innatural. Sofía inmediatamente verificó el pulso en la carótida. Presionó sus dedos contra la piel, su propia respiración contenida. Esperó. Esperó. Y entonces, débil pero inconfundible, sintió un latido. Irregular. Débil, pero un latido. «¡Tenemos pulso!», gritó, y el alivio en su voz fue palpable. «Ritmo sinusal, preparando traslado». Un suspiro colectivo recorrió a todo el equipo de emergencia. Los bomberos cortaron la última pieza de metal que retenía a Mateo en el BMW y lo sacaron con cuidado. Él estaba aturdido, cubierto de sangre y polvo, pero sus ojos nunca dejaron de seguir a su padre mientras lo colocaban en la camilla y lo aseguraban para el transporte. «¿Está...?» Mateo no pudo terminar la pregunta. Su voz se quebró. Sofía, ahora empacando rápidamente su equipo y preparándose para acompañar al paciente en la ambulancia, giró para mirarlo. Sus ojos, oscuros e intensos, se encontraron con los de él por primera vez. «Está vivo. Tiene pulso. Pero necesitamos llevarlo al hospital ahora mismo. Tiene que venir con nosotros, pero en la otra ambulancia. Usted está herido también». «No, yo voy con mi padre», comenzó a protestar. «Usted está sangrando de la cabeza y puede tener conmoción cerebral», interrumpió Sofía, su tono sin dejar lugar a discusión. Era la voz de alguien acostumbrada a dar órdenes en situaciones de vida o muerte. «Otra unidad lo llevará al mismo hospital. Pero yo necesito estar con su padre ahora. Confíe en mí». Y extrañamente, él confió. Tal vez fue la autoridad absoluta en su voz. Tal vez fue la manera en que acababa de ver a esta mujer literalmente traer a su padre de regreso de la muerte con sus propias manos. Tal vez fue algo en sus ojos, una mezcla de fiereza y compasión que lo desarmó completamente. Asintió, tambaleándose ligeramente, y dejó que los otros paramédicos lo guiaran hacia la segunda ambulancia. El viaje al Hospital Ángeles Reforma fue un borrón de luces rojas, sirenas aullantes y el constante pitido del monitor cardíaco. Sofía no apartó sus ojos del monitor ni por un segundo, vigilando cada latido irregular del corazón de Roberto Domínguez, ajustando el oxígeno, verificando la vía intravenosa que Omar había instalado, preparándose para intervenir de nuevo si ese pulso débil se desvanecía. Tenía una mano puesta ligeramente sobre el hombro del hombre, un gesto inconsciente de conexión, de voluntad compartida. «No te vayas. Quédate aquí. Sigue luchando». Cuando llegaron a urgencias, el equipo del hospital estaba esperando. La transferencia fue rápida y eficiente. Médicos y enfermeras rodearon la camilla y se llevaron a Roberto hacia la sala de trauma. Sofía se quedó parada en la bahía de ambulancias, observándolos desaparecer por las puertas dobles automáticas, su adrenalina finalmente comenzando a disiparse, dejando en su lugar un agotamiento tan profundo que casi la hizo tambalear.
Buen trabajo ahí afuera, Sophie, dijo Omar, dándole una palmada en el hombro. Estuvo brutal. Pensé que lo habíamos perdido. Yo también, admitió ella en voz baja, secándose el sudor de la frente con el dorso de su mano temblorosa. Pero no hoy. Hoy no. Más tarde, después de completar el papeleo interminable, después de limpiar la ambulancia y reabastecer su equipo, después de que el turno finalmente, oficialmente, terminara con 3 horas de retraso, Sofía finalmente llegó a su departamento. Era pequeño, un monoambiente en un edificio viejo, pero era suyo. Se quitó el uniforme manchado, dejándolo caer al suelo, y se metió directo a la ducha. El agua caliente corrió sobre su cuerpo adolorido, lavando la mugre, el sudor y la tensión del día. Cerró los ojos y vio de nuevo el rostro del hombre mayor, gris y sin vida, y luego vio el pulso regresar, sintió ese latido débil bajo sus dedos, sintió una mezcla extraña de satisfacción profunda y tristeza. Otro día, otra vida salvada, otra batalla ganada contra la muerte. Pero siempre había otra batalla esperando mañana. Se puso su pijama más cómoda, una camiseta vieja de una carrera de 5K y pantalones de algodón desgastados, y colapsó en su cama. Su teléfono vibró con mensajes de su mamá preguntando si había comido, de su hermana menor enviándole memes tontos, de su mejor amiga Carla invitándola a salir el fin de semana. Respondió a todos con emojis rápidos, prometiendo ponerse al día después de dormir. Pero el sueño no vino fácilmente. Su mente seguía reproduciendo la escena del accidente, analizando cada decisión, cada compresión, cada segundo. ¿Había hecho todo correctamente? ¿Podría haber hecho algo diferente? Era el ritual mental que seguía a cada llamada difícil, la segunda evaluación implacable que nunca la dejaba descansar completamente. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, el agotamiento ganó y se hundió en un sueño profundo y sin sueños. Al día siguiente, cuando llegó a la estación de ambulancias para su turno de tarde, fue recibida por un alboroto inusual. Sus compañeros estaban reunidos alrededor de la mesa de descanso, riendo y señalando algo. Cuando la vieron entrar, todos se voltearon hacia ella con sonrisas enormes. «Sophie, tienes que ver esto», gritó Daniela, otra paramédica. «Alguien está enamorado de ti». Confundida, Sofía se acercó. En el centro de la mesa había una canasta enorme, y cuando digo enorme, quiero decir del tamaño de una maleta pequeña. Estaba hecha de mimbre trenzado a mano, claramente artesanal, y estaba absolutamente repleta de productos gourmet. Chocolate de Oaxaca envuelto en papel de amate, mezcal artesanal con gusano, café orgánico de Chiapas, mole negro en un frasco de cerámica pintada a mano, tlayudas empacadas, chapulines cubiertos de chile, dulces tradicionales de todas las regiones de México. Y en el centro, rodeado de papel de China picado en colores vibrantes, había un pequeño sobre. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, genuinamente desconcertada. «¡Ábrelo!», insistió Omar, prácticamente brincando de emoción. La trajeron esta mañana. Preguntaron específicamente por la paramédica que salvó a Roberto Domínguez ayer. Con manos ligeramente temblorosas, Sofía tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una tarjeta simple, de papel grueso y elegante, con una caligrafía clara y firme escrita en tinta negra. «Gracias por darme más tiempo con mi padre. No hay palabras suficientes, pero estas son un comienzo. Eternamente agradecido, Mateo Domínguez». Sofía leyó la nota 3 veces, sintiendo cómo un calor extraño y no del todo desagradable se expandía en su pecho. En su línea de trabajo, la gratitud era a menudo expresada en sollozos de alivio en medio de la noche, o no era expresada en absoluto. Un gesto así, tan personal, tan reflexivo, era raro. Realmente raro. «¿Mateo Domínguez?», repitió Daniela, con los ojos muy abiertos. «¿El Mateo Domínguez? ¿El dueño de los hoteles Domínguez? ¿El tipo que sale en las revistas de negocios?». Sofía parpadeó. «No tengo idea de quién es». «Ay, Sophie, es solo uno de los empresarios más ricos de México», explicó Daniela,
sacando su teléfono y buscando rápidamente. Le mostró la pantalla. Era una foto de una revista Forbes México. Un hombre joven, probablemente de 35 años, con un traje impecable, mirando directamente a la cámara con una expresión seria, casi intimidante. Cabello oscuro perfectamente peinado, mandíbula cuadrada, ojos marrones intensos, apuesto de una manera clásica, casi cinematográfica. Y Sofía lo reconoció. Era el hombre del BMW, el hijo desesperado cubierto de sangre, sin el pánico, sin la sangre, sin el terror. Era casi irreconocible. Pero eran los mismos ojos. «Uy», dijo simplemente, devolviendo el teléfono. «¿Uy? ¿Eso es todo lo que vas a decir?», se burló Omar. «El hombre es multimillonario y te mandó una canasta de regalo». «Solo hice mi trabajo», respondió Sofía automáticamente, su respuesta estándar. Era la verdad. Ella salvaba vidas. Era lo que hacía. No esperaba recompensas, y ciertamente no esperaba atención de multimillonarios. Pero durante el resto de su turno, mientras respondía a llamadas de emergencia, mientras transportaba pacientes, mientras hacía el trabajo agotador e implacable que amaba, sus ojos seguían regresando a la canasta. Y más específicamente, a la nota. Eternamente agradecido. Las palabras resonaban en su mente con una calidez que no podía explicar completamente. 2 días después del accidente, Sofía estaba en medio de su rutina matutina en la estación cuando la puerta principal se abrió. No era inusual que familiares de pacientes vinieran a dar las gracias, así que ni siquiera levantó la vista de su inventario de suministros médicos hasta que escuchó la voz de Daniela, aguda y un poco demasiado entusiasta. «Sophie, tienes visita». Cuando finalmente levantó la vista, se encontró cara a cara con Mateo Domínguez. Pero este no era el hombre aterrorizado y ensangrentado del accidente. Este era el hombre de la revista. Vestía un traje gris carbón perfectamente entallado. Probablemente costaba más que 3 meses de su salario. Su cabello estaba impecablemente peinado hacia atrás. Tenía un pequeño vendaje sobre la ceja derecha, el único recordatorio visible del accidente. Y estaba sosteniendo 2 vasos de café de una cafetería que Sofía reconoció como ridículamente cara. «Hola», dijo él, y su voz era más suave de lo que recordaba, menos desesperada, pero igual de intensa. «Espero no estar interrumpiendo. Soy Mateo Domínguez, del accidente. No sé si me recuerdas». «Lo recuerdo», interrumpió Sofía, limpiándose las manos en su uniforme y sintiéndose repentinamente muy consciente de que no se había peinado bien esa mañana y de que probablemente olía a desinfectante. «¿Cómo está su padre?». La tensión en los hombros de Mateo se aflojó visiblemente ante la pregunta. «Está en casa. Los médicos dicen que su recuperación es casi milagrosa. Tuvo suerte de que...». Se detuvo. Su voz se engrosó con emoción. «Tuvo suerte de que usted estuviera ahí». «Solo hice mi trabajo», respondió Sofía automáticamente, ese escudo profesional saliendo de nuevo. «Eso sigue diciendo todo el mundo», dijo Mateo, con una pequeña sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. «Pero su trabajo le salvó la vida a mi padre, y yo necesito agradecerle apropiadamente. Le traje café». Extendió uno de los vasos hacia ella. «No sabía cómo lo toma, así que está solo. Pero tengo azúcar y crema aquí también». Sofía miró el café como si fuera un objeto extraño. «Señor Domínguez». «Mateo, por favor». «Mateo», corrigió sintiendo extraño su nombre en su lengua. «De verdad no es necesario. Recibí su canasta, que fue increíblemente generosa. Pero yo no necesito más agradecimientos. Salvé a su padre porque eso es lo que hago. No espero recompensas». «No es una recompensa», dijo él rápidamente dando un paso adelante. Es gratitud. Es reconocimiento. Y francamente, es también egoísmo de mi parte porque necesito que usted entienda lo que hizo por mí, no solo por mi padre». Había algo en su intensidad, en la manera en que sus ojos marrones la miraban como si ella fuera la única persona en la habitación, que la hizo quedarse quieta. Detrás de ella, Sofía podía sentir los ojos curiosos de todos sus compañeros clavados en ellos.
Mire, continuó Mateo bajando la voz. Sé que esto es poco ortodoxo. Y sé que probablemente está pensando que soy algún tipo de ricachón presumido que cree que puede comprar gratitud con café caro. Pero la verdad es que no he dormido bien en 2 noches, porque cada vez que cierro los ojos, veo a mi padre en ese pavimento, y luego la veo a usted negándose a rendirse. Y necesito hacer algo más que mandarle una canasta. Sofía tomó el café, más para romper la intensidad del momento que por querer realmente beberlo. Está bien. Gracias por el café. Y me gustaría invitarla a comer, agregó rápidamente, antes de que ella pudiera despedirlo. Solo una comida. Para poder agradecerle apropiadamente, fuera de su lugar de trabajo, donde pueda hablar con usted sin que... Miró alrededor de la estación donde al menos 6 paramédicos estaban pretendiendo no estar escuchando. Sin audiencia. Eso es muy amable, pero realmente no es necesario. Por favor, dijo él. Y había algo tan sincero, tan vulnerable en esa única palabra que la desarmó completamente. Una comida. Se lo debo. Mi familia se lo debe. Y egoístamente, yo necesito esto. Sofía lo estudió por un largo momento. Había algo en él que era diferente de lo que esperaba. Sí, era claramente rico. Sí, probablemente estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Pero en sus ojos había una sinceridad que no podía ignorar. Y si era completamente honesta consigo misma, una parte de ella, una parte muy pequeña que normalmente ignoraba, sentía curiosidad. Una comida, acordó finalmente. Pero nada extravagante. No voy a ir a ningún restaurante de esos donde tienes que hacer reservación con 3 meses de anticipación. La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue genuina y transformadora. Ni siquiera conozco esos lugares. Mintió tan obviamente que la hizo sonreír a pesar de sí misma. Conozco un lugar perfecto. ¿Cuándo es su próximo día libre? Tengo libre el jueves. Perfecto. Le mando un mensaje con los detalles. ¿Me da su número? Y así, sintiéndose como si acabara de tomar una decisión que no entendía completamente, Sofía le dio su número de teléfono a un multimillonario en medio de la estación de ambulancias, mientras todos sus compañeros observaban con una mezcla de asombro y diversión apenas contenida. Después de que Mateo se fue, dejando tras de sí un rastro de colonia cara y expectación, Daniela prácticamente corrió hacia ella. «Ay, Dios mío, ¿acabas de darle tu número al heredero de los hoteles Domínguez?» «Me invitó a comer», dijo Sofía débilmente, todavía procesando lo que acababa de pasar. «Te invitó a comer. Sophie, este hombre es multimillonario. Sale en Forbes. Tiene como 3 portadas en revistas de negocios. Solo quiere agradecer porque salvé a su papá», insistió Sofía. No es una cita ni nada así». Omar soltó una carcajada. «Claro que no. Los multimillonarios siempre vienen personalmente a las estaciones de ambulancias con café de especialidad para agradecer a la gente. Es totalmente normal». Sofía le lanzó una mirada asesina, pero sentía sus mejillas arder. «Cállate». El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Sofía se cambió de ropa 4 veces en su pequeño departamento, sintiéndose ridícula. No sabía qué ponerse. ¿Casual? ¿Semiformal? ¿Qué tan elegante sería este lugar perfecto que conocía? Finalmente se decidió por unos jeans oscuros, una blusa blanca sencilla pero bonita y una chaqueta de mezclilla. Se maquilló ligeramente, algo que rara vez hacía, y dejó su cabello suelto en ondas naturales. Su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. «Estoy afuera, sin presión, pero espero que tenga hambre». Tomó su bolso, respiró profundo y bajó las escaleras de su edificio. Afuera, Mateo estaba recargado contra un BMW negro, reemplazando obviamente el que se había destrozado en el accidente. Pero esta vez, cuando la vio, su expresión se suavizó en una sonrisa cálida. Vestía jeans, una camisa blanca de botones y botas. Se veía normal, accesible, casi irreal para alguien que supuestamente valía millones de dólares. «Hola», dijo ella, sintiéndose tímida de una manera que no había sentido en años. «Hola», respondió él, abriendo la puerta del pasajero para ella. «Se ve hermosa». «Gracias»,
murmuró ella, deslizándose en el asiento de cuero que probablemente costaba más que su sofá. Mientras conducía, Mateo mantuvo la conversación ligera. Le preguntó cuánto tiempo llevaba siendo paramédica. Ella le contó sobre sus 6 años en el servicio, sobre cómo había estudiado enfermería primero, pero descubrió que amaba la intensidad y la inmediatez de las emergencias prehospitalarias. Él escuchaba con una atención genuina que la sorprendió. ¿Y usted?, preguntó ella finalmente. ¿Cómo es dirigir un imperio hotelero? Él hizo una mueca. Más aburrido de lo que suena, muchas reuniones, mucho papeleo, muchas sonrisas falsas a inversionistas. Pero le gusta, observó ella. Amo los hoteles en sí, admitió. Amo crear espacios donde la gente puede escapar, relajarse, celebrar momentos importantes. Pero el negocio de dirigir el negocio, eso es complicado. Llegaron a Coyoacán, y Sofía sintió una ola de alivio y sorpresa. No iban a ningún restaurante de lujo en Polanco. Mateo estacionó cerca del mercado y la guió a través de las calles empedradas hasta que llegaron a una pequeña fonda escondida en una calle lateral. Era el tipo de lugar que solo los locales conocían. Tenía 6 mesas, paredes pintadas de azul brillante y el aroma embriagador de mole recién hecho. ¿Aquí?, preguntó Sofía, sin poder ocultar su sorpresa. Aquí, confirmó Mateo, con una sonrisa tímida. Mi abuela me traía aquí cuando era niño. Antes de que la empresa creciera, antes de que todo se volviera complicado, la señora Rosa, la dueña, hace el mejor mole negro fuera de Oaxaca. Una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño apretado y un delantal manchado de años de cocinar, salió de la cocina y su rostro se iluminó al ver a Mateo. «Mijo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Tu papá está bien? Me enteré del accidente». Mateo la abrazó con genuino afecto. «Está bien, doña Rosa, gracias a esta mujer», señaló a Sofía. Ella lo salvó. Doña Rosa se volteó hacia Sofía con ojos brillantes de lágrimas. «¿Tú salvaste a nuestro Roberto?» «Yo...» «Sí, señora». Y antes de que Sofía pudiera reaccionar, la mujer la había envuelto en un abrazo que olía a especias y amor maternal. «Bendita seas, hija. Bendita seas». La comida fue reveladora. No solo la comida en sí, que era absolutamente espectacular, el mole tan rico y complejo que casi la hizo llorar, sino la conversación. Mateo no era lo que esperaba. Hablaba de su familia con un amor profundo. Su padre, Roberto, había construido el imperio hotelero desde cero, comenzando con una pequeña posada en Puerto Vallarta que había heredado de sus propios padres. Mi papá trabajó como conserje, como recepcionista, como cocinero, como todo, contó Mateo, jugando con su copa de agua. Nunca olvidó de dónde venía. Siempre nos enseñó a mi hermana y a mí que el dinero podía desaparecer en un instante, pero el carácter, el trabajo duro, eso nadie te lo podía quitar. Suena como un buen hombre, dijo Sofía suavemente. Lo es. Y cuando lo vi en ese pavimento, cuando pensé que lo iba a perder. Su voz se quebró y tuvo que detenerse, sus ojos brillantes. Lo siento, todavía es muy reciente. No se disculpe, dijo Sofía, alcanzando instintivamente su mano sobre la mesa. Es su padre. Es normal sentir todo lo que está sintiendo. Mateo miró sus manos unidas sobre la mesa, y algo cambió en su expresión. Se volvió más suave, más cálida. ¿Sabe? Investigué sobre usted después del accidente. Sofía retiró su mano incómoda. ¿En serio? No de manera acosadora, se apresuró a aclarar. Solo pregunté en el hospital. Me dijeron que usted es una de sus mejores paramédicas, que ha salvado docenas de vidas, que es conocida por nunca rendirse, sin importar qué tan difícil sea la situación. Hago mi trabajo, repitió ella, su respuesta automática. ¿Por qué hace eso?, preguntó él inclinándose hacia adelante. ¿Por qué minimiza lo que hace? Usted salva vidas, Sofía. Es extraordinaria. Nadie la había llamado extraordinaria antes. ¿Competente? Sí. ¿Confiable? Sí. Pero extraordinaria. La palabra se sentía demasiado grande,
demasiado pesada para cargar. Porque si empiezo a pensar en eso de esa manera, si empiezo a creer que soy extraordinaria, entonces empiezo a tener miedo, admitió finalmente, con una honestidad que la sorprendió a sí misma. Empiezo a pensar en todas las veces que no pude salvar a alguien, en todas las veces que no fui suficientemente rápida, suficientemente hábil, suficientemente buena, y si me permito sentir eso, entonces no puedo hacer mi trabajo. Mateo la observó con una expresión que no podía descifrar. Eso debe ser agotador, llevar ese peso todo el tiempo. Lo es, admitió ella, pero también es lo más significativo que he hecho en mi vida. Después de la comida, Mateo sugirió caminar por el mercado. Era un sábado por la tarde y Coyoacán estaba lleno de vida. Artistas callejeros, vendedores de artesanías, familias paseando. Se sentía como un mundo completamente diferente del accidente caótico de la semana pasada. Mateo le compró un helado de garrafa de la nevería tradicional, insistiendo en que probara el sabor de mamey. Caminaron por los jardines de la plaza, sentándose finalmente en una banca bajo un árbol frondoso. Era cómodo de una manera que no debería ser, considerando que apenas se conocían. «Tengo que confesar algo», dijo Mateo después de un largo silencio cómodo. «¿Qué?», preguntó Sofía lamiendo su helado. «Cuando le pedí que saliera a comer, mis intenciones eran completamente puras. De verdad solo quería agradecerle. Pero ahora...» Se detuvo, mirándola con una intensidad que la hizo sentir mariposas en el estómago. «Ahora quiero volver a verla, no por gratitud, sino porque me gusta hablar con usted. Me gusta cómo ve el mundo. Me gusta quién soy cuando estoy con usted». El corazón de Sofía latía demasiado rápido. «Mateo...» «No tiene que decir nada ahora», interrumpió él. «Solo necesitaba ser honesto. No soy bueno con juegos. Mi vida ya es suficientemente complicada sin agregar juegos a la mezcla, así que aquí está la verdad. Me gustaría llevarla a cenar de nuevo, y de nuevo después de eso. Me gustaría conocerla mejor. ¿Es eso algo que podría interesarle?» Sofía sabía que debería decir que no. Sabía que esto era complicado. Él era un multimillonario. Ella era una paramédica que vivía de quincena en quincena. Sus mundos no se mezclaban, no en la vida real, no fuera de los cuentos de hadas. Pero cuando lo miró, cuando vio la vulnerabilidad genuina en sus ojos, cuando recordó cómo la había hecho reír durante la comida, cómo la había escuchado realmente, cómo no había intentado impresionarla con su dinero sino con su autenticidad, sintió algo despertarse en su pecho que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. «Sí», dijo finalmente con una pequeña sonrisa. «Eso podría interesarme». La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue como el sol saliendo después de una tormenta. Y cuando caminaron de regreso al coche, sus manos se rozaron accidentalmente. Y luego, no tan accidentalmente, sus dedos se entrelazaron. Era un comienzo pequeño, tentativo, pero era un comienzo. Durante las siguientes 3 semanas, Sofía y Mateo comenzaron a verse regularmente. Pero no eran las citas que ella podría haber imaginado con un multimillonario. No había restaurantes de 5 estrellas ni galas elegantes. En cambio, Mateo parecía determinado a mostrarle los rincones de la Ciudad de México que amaba. La llevó a desayunar a un puesto de tamales en la Merced a las 6 de la mañana antes de su turno. Comieron tamales de mole verde sentados en bancos de plástico, mientras el mercado cobraba vida a su alrededor. La llevó al Museo de Arte Popular un martes por la tarde cuando ella tenía libre, y caminaron por las exhibiciones de alebrijes y textiles, hablando sobre arte, sobre cultura, sobre todo, y nada. Fueron a Xochimilco, y navegaron por los canales en una trajinera, comiendo quesadillas y bebiendo micheladas mientras un mariachi tocaba en la trajinera de al lado. Mateo le contó historias de su infancia, de cuando su papá apenas estaba comenzando el negocio, y toda la familia vivía en un departamento pequeño, muy parecido al de ella ahora. Mi papá siempre decía que el dinero cambia tus circunstancias, pero no debería cambiar tu carácter, le contó mientras el sol se ponía sobre los canales, pintando el cielo de naranja y rosa. Creo que esa es la lucha más grande cuando tienes recursos.
no perder de vista quién eres realmente. ¿Y quién es usted realmente?, preguntó Sofía, girando para mirarlo. Todavía estoy tratando de resolver eso, admitió con una sonrisa triste. Pero contigo, siento que me estoy acercando a una respuesta. Pero no todo era perfecto. Sofía comenzó a notar los pequeños recordatorios de lo diferentes que eran sus mundos. Como cuando su teléfono sonó durante una de sus citas y ella escuchó sin querer su conversación sobre la adquisición de una propiedad en Los Cabos por solo $30 millones. O cuando llegó a recogerla en un coche diferente, un Porsche plateado esta vez, y ella vio las miradas de sus vecinos. Una noche, después de su turno, estaba cenando con su hermana menor, Lucía, en el departamento de su mamá. Lucía, que tenía 21 años y estudiaba diseño gráfico, había estado acribillándola con preguntas sobre Mateo toda la noche. «Entonces, ¿cuándo lo vamos a conocer?», preguntó Lucía, robando un tamal del plato de Sofía. «No lo sé, esto es todavía muy nuevo». «Sophie, llevan saliendo 3 semanas», señaló su mamá, María Elena, mientras servía más café. «Eso no es tan nuevo». «Mamá, apenas nos estamos conociendo. No quiero presionarlo presentándolo a toda la familia». «¿Y yo no quieres presentarnos a él porque te avergüenzas de nosotros?», preguntó Lucía con una sonrisa traviesa. Pero Sofía pudo ver la chispa de verdad en la pregunta. «¿Qué? No, claro que no», protestó Sofía, sintiendo una punzada de culpa porque tal vez, solo tal vez, había una pizca de verdad en eso. No es que se avergonzara de su familia, jamás, pero sí le preocupaba cómo se vería todo a través de los ojos de alguien como Mateo. El departamento modesto de su mamá en Narvarte. Los muebles viejos pero bien cuidados, la sala que también servía como taller de costura de su mamá, quien hacía arreglos de ropa para complementar su pensión. «Entonces invítalo a cenar el domingo», sugirió su mamá con esa mirada que no admitía discusión. «Haré mi mole. Si realmente le gustas, querrá conocer a tu familia». Y así fue como, una semana después, Sofía se encontró extremadamente nerviosa, limpiando el departamento de su mamá por 3ª vez, mientras Lucía se burlaba de ella desde el sofá. «Sophie, ya está limpio. Vas a desgastar el piso de tanto trapearlo». «Cállate», murmuró Sofía, revisando por enésima vez que las flores en el florero de la mesa se vieran bien. Cuando sonó el timbre, Sofía casi brincó. Abrió la puerta y ahí estaba Mateo, sosteniendo una caja de pan dulce de una panadería cara y una botella de vino que probablemente costaba más que el presupuesto semanal de comida de su mamá. Pero vestía jeans y una camisa casual, y su sonrisa era genuina y un poco nerviosa. «Hola», dijo. «Espero que el pan dulce sea apropiado. No sabía qué traer y...» «Es perfecto», lo interrumpió Sofía, tomando su mano y jalándolo hacia adentro antes de que pudiera sobreanalizar más. La cena fue sorprendentemente maravillosa. Su mamá trató a Mateo exactamente como trataría a cualquier otro novio potencial de sus hijas, con una mezcla de calidez maternal y escrutinio implacable. Le hizo preguntas directas sobre sus intenciones con Sofía, sobre sus valores, sobre cómo trataba a su personal en los hoteles. Mateo respondió cada pregunta con honestidad y respeto, sin un ápice de condescendencia. Lucía, después de su interrogatorio inicial sobre si Mateo podía conseguirles reservaciones gratis en los resorts, se relajó y comenzó a contarle historias vergonzosas de la infancia de Sofía. Mateo se reía genuinamente, sus ojos brillando mientras miraba a Sofía ponerse cada vez más roja. «¿En serio trepaste a la azotea y no pudiste bajar durante 3 horas?» preguntó, apenas conteniendo la risa. «Tenía 8 años y era muy valiente», defendió Sofía, lanzándole una mirada asesina a su hermana. Después de la cena, mientras ayudaba a María Elena a lavar los platos en la pequeña cocina, la mamá de Sofía le habló en voz baja. «Es un buen hombre, mija. Se nota que te quiere». «Mamá, apenas llevamos un mes saliendo». «Las madres sabemos estas cosas», dijo su mamá con certeza. «Pero también sé que su mundo es muy diferente al tuyo. Vas a tener que decidir si estás dispuesta a navegar esas diferencias». Esas palabras resonaron en la mente de Sofía durante los días siguientes. Porque las diferencias se estaban volviendo cada vez más evidentes.
No solo en lo obvio, el dinero, los coches, las propiedades, sino en cosas más sutiles. La manera en que Mateo podía simplemente tomar un vuelo a Cancún un miércoles por la tarde para revisar una propiedad. La manera en que la gente se comportaba diferente cuando estaba con él, más deferentes, más cautelosos. Y luego estaba Valentina Márquez Orozco. Sofía escuchó el nombre por primera vez cuando estaba con Mateo en un café en la Roma. Estaban sentados en la terraza, disfrutando del clima perfecto de octubre, cuando una mujer se acercó a su mesa. Era impresionante de una manera que hizo que Sofía se sintiera instantáneamente inadecuada. Alta, delgada, con el tipo de belleza pulida que venía de tratamientos caros y genética privilegiada. Su ropa gritaba dinero, viejo y establecido. Llevaba su cabello castaño recogido en un chongo elegante, y sus joyas eran discretas pero claramente costosas. «Mateo», dijo con una voz suave y cultivada. «Qué sorpresa verte aquí». Mateo se puso rígido visiblemente, su expresión cerrándose. «Valentina». «Hola». Los ojos de Valentina se deslizaron hacia Sofía, evaluándola de pies a cabeza en una fracción de segundo. Sofía pudo sentir el juicio, la comparación, la conclusión. Y no le gustó. «¿No me vas a presentar a tu amiga?» La pausa antes de amiga fue apenas perceptible, pero Sofía la captó. «Sofía, esta es Valentina Márquez Orozco. Valentina, Sofía Reyes». «Un placer», dijo Valentina, extendiendo una mano perfectamente manicurada. Su apretón fue frío, calculado. «¿A qué te dedicas, Sofía?» «Soy paramédica». «Oh, qué noble». De nuevo, esa pausa. Ese tono que convertía un cumplido en algo que se sentía como condescendencia. Mateo siempre ha tenido un corazón tan grande para las causas sociales. Sofía sintió la sangre hervirle. ¿Causas sociales? ¿Eso es lo que era para esta mujer? «Valentina», dijo Mateo, su voz tomando un filo de advertencia. «Estamos en medio de algo». «Por supuesto», sonrió Valentina, sin inmutarse. «Solo pasaba a saludar». «Nos vemos en el evento del viernes, ¿verdad? Tu madre confirmó tu asistencia. Será maravilloso verte». Lanzó una última mirada a Sofía. «Encantada de conocerte». Y se fue, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y tensión. «¿Quién era esa?», preguntó Sofía, tratando de mantener su voz neutral. Mateo suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Alguien de mi pasado. Nuestras familias son cercanas. Nuestros padres siempre esperaron que nosotros...». Se detuvo, claramente incómodo. «Es complicado». «¿Salieron?» «Hace años. Brevemente. Fue más una expectativa familiar que algo real». Ella no parece pensar que fue tan breve. Mateo tomó su mano sobre la mesa. «Sofía, mírame. Valentina es parte de un mundo con el que he estado tratando de hacer las paces toda mi vida. Un mundo de expectativas y apariencias y conexiones familiares. Pero no es mi mundo. No realmente. No el que quiero». «¿Y qué mundo quieres?», preguntó Sofía en voz baja. «Uno contigo en él», respondió sin vacilación. Pero la semilla de duda había sido plantada. Y creció durante la semana siguiente cuando Sofía buscó en Google el nombre de Valentina por pura curiosidad autodestructiva. Encontró docenas de fotos de eventos sociales. Valentina en galas benéficas. Valentina en inauguraciones de arte. Valentina en bodas de la alta sociedad. Y en más de una foto, Mateo estaba a su lado. Fotos antiguas. Sí, de hace 2 o 3 años. Pero ahí estaban, luciendo perfectos juntos, como si hubieran sido diseñados para estar lado a lado. El viernes por la noche, Mateo la llamó. «Hey, hay un evento esta noche, una gala benéfica para el hospital infantil. Sé que es de último momento, pero ¿te gustaría acompañarme?» Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Es el evento al que Valentina se refería? Hubo una pausa. «Sí, pero eso no tiene nada que ver con por qué quiero que vayas. Quiero que estés ahí conmigo. Quiero que veas esa parte de mi vida también. No tengo nada que ponerme para una gala». «Eso no importa.
Lo que sea que te pongas será perfecto. Pero sí importaba. Sofía lo sabía. Y mientras estaba frente a su closet diminuto esa tarde, mirando su colección limitada de ropa, sintió una ola de inseguridad tan fuerte que casi la hizo cancelar. Finalmente, se decidió por su único vestido remotamente elegante, uno negro y sencillo que había comprado para la boda de una prima 2 años atrás. Se maquilló con más cuidado del habitual, se puso los únicos tacones que tenía y se miró en el espejo. Se veía bien, presentable. Pero cuando Mateo llegó a recogerla, vestido con un smoking que probablemente costaba más que 6 meses de su renta, la disparidad entre ellos nunca había sido más obvia. «Te ves hermosa», dijo él, y parecía ser sincero. «Tú también», respondió ella tratando de sonreír. La gala era en un hotel de 5 estrellas en Polanco. Cuando entraron, Sofía inmediatamente se sintió como si hubiera entrado a otro mundo. Todo brillaba, cristales, joyas, copas de champán. Las mujeres usaban vestidos de diseñador, que probablemente costaban más que su coche usado. Los hombres usaban relojes que podrían pagar su renta durante 1 año. Y todos parecían conocerse entre sí, moviéndose en una coreografía social que ella no entendía. Mateo la mantuvo cerca, su mano en su espalda baja, presentándola a la gente con orgullo genuino. «Esta es Sofía Reyes, es paramédica. Salvó la vida de mi padre». La gente sonreía educadamente. Algunos hacían preguntas corteses sobre su trabajo, pero Sofía podía ver las miradas, sentir las evaluaciones. Podía escuchar los susurros que no eran tan discretos como la gente pensaba. ¿Quién es ella? Una paramédica, aparentemente. Interesante elección. Y luego estaba Valentina. Apareció como si hubiera estado esperando el momento perfecto, deslumbrante en un vestido rojo que probablemente costaba más que el salario anual de Sofía. Se colgó del brazo de Mateo con una familiaridad que hizo que el estómago de Sofía se retorciera. «Mateo, tu madre te está buscando. Algo sobre las fotos para la revista Quién». Luego miró a Sofía con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Sofía, qué vestido tan práctico. Negro siempre es una elección segura». La madre de Mateo, Isabel Domínguez, era una versión femenina de su esposo Roberto. Cálida pero perceptiva, con ojos que no perdían detalle. Cuando Mateo le presentó a Sofía, Isabel la estudió abiertamente. «Así que tú eres la joven que salvó a mi Roberto», dijo, tomando las manos de Sofía entre las suyas. «No tengo palabras para agradecerte. Solo hice mi trabajo, señora». «Mateo me ha hablado mucho de ti», continuó Isabel, lanzándole una mirada significativa a su hijo. «Dice que eres extraordinaria». Sofía sintió sus mejillas arder. «Su hijo es muy generoso». «Mi hijo es muchas cosas, pero generoso con sus cumplidos no es una de ellas», dijo Isabel con una sonrisa astuta. «Así que si dice que eres extraordinaria, entonces lo eres». La conversación fue interrumpida por un fotógrafo de una revista social. «Familia Domínguez, una foto, por favor». Isabel, Roberto, Mateo y su hermana menor, Daniela, se agruparon naturalmente. Sofía comenzó a retroceder, pero Mateo la tomó de la mano. «Tú también». «No, yo no soy... Eres mi pareja esta noche. Eso te hace parte de esto». Pero mientras el flash de la cámara se disparaba, Sofía pudo ver a Valentina en el fondo, observando con una expresión que era mitad triunfante, mitad calculadora. Y sintió un escalofrío de premonición. La bomba explotó el lunes por la mañana. Sofía estaba en medio de su turno cuando Daniela le mostró su teléfono con una expresión entre sorprendida y preocupada. Era una foto de la sección de sociales de una revista en línea. La foto de la gala. Mateo y Sofía juntos, con el titular: «El heredero Domínguez presenta a su nueva novia, una paramédica del pueblo». Pero no era solo esa foto, había más. Fotos de ellos caminando por Coyoacán, fotos del día en Xochimilco, fotos que Sofía ni siquiera había sabido que les habían tomado. Y el artículo era: «Cruel. Mateo Domínguez,
heredero del imperio hotelero Domínguez, ha causado revuelo en los círculos sociales al aparecer con Sofía Reyes, una paramédica de clase trabajadora. Fuentes cercanas a la familia expresan preocupación por esta elección inesperada, especialmente considerando que Domínguez había sido vinculado durante años con Valentina Márquez Orozco, heredera de la fortuna Márquez Orozco. Algunos se preguntan si esta es una fase de rebeldía o una relación seria. El tiempo dirá si esta cenicienta moderna puede adaptarse al mundo de cristal de los Domínguez. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cenicienta. Clase trabajadora. Elección inesperada. Cada palabra era un pequeño corte, diseñado para recordarle que no pertenecía. Su teléfono explotó con mensajes. De su mamá, preocupada. De Lucía, furiosa en su nombre. De amigos que habían visto el artículo. Y de Mateo, llamándola una y otra vez. No contestó. No podía. Porque una parte de ella, la parte que había estado tratando de ignorar, sabía que el artículo tenía razón. No pertenecía a ese mundo. Y tal vez nunca pertenecería. Cuando finalmente llegó a casa esa noche, agotada tanto emocional como físicamente, encontró a Mateo esperándola en la puerta de su edificio. Se veía destrozado, con ojeras y el cabello despeinado como si hubiera estado pasándose las manos por él repetidamente. «Sofía, por favor, tenemos que hablar». «No hay nada que hablar», dijo ella, tratando de pasar junto a él. Él bloqueó su camino gentilmente. «Sí lo hay. Ese artículo es basura. No tiene nada que ver con quiénes somos realmente». «¿No?» Se volvió hacia él, y todas las emociones que había estado conteniendo durante todo el día finalmente brotaron. «Mateo, tienen razón. Somos de mundos completamente diferentes. Yo vivo de quincena en quincena. Tú compras hoteles como si fueran chicles. Yo uso el metro. Tú tienes 3 coches de lujo. Esa gente en esa gala me miró como si fuera un experimento social interesante. ¿A quién le importa lo que piensen esos...?» «A mí me importa», gritó ella, y se sorprendió por la vehemencia en su propia voz. «Porque no es solo una noche, es toda una vida. Es cada evento, cada reunión familiar, cada foto en cada revista. Siempre voy a ser la paramédica del pueblo. Siempre voy a ser la que no pertenece. Y eventualmente tú también te vas a dar cuenta de eso. Eso no es cierto, ¿no? ¿Y Valentina? Esa es la tipo de mujer que tu mundo espera que estés. Alguien que entiende las reglas, que conoce a la gente correcta, que usa los vestidos correctos». «Yo no quiero a Valentina», dijo Mateo, su voz quebrada de frustración. «Te quiero a ti». Las palabras cayeron entre ellos como piedras, pesadas y significativas. Era la primera vez que cualquiera de los dos había usado esa palabra. Querer. Sofía sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. A veces querer no es suficiente. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó él, y en su voz había una desesperación que la desgarraba. «¿Nos rendimos? ¿Dejamos que un artículo estúpido dictamine nuestro futuro?» «No lo sé», susurró ella. «No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto». Mateo dio un paso hacia ella, tomando su rostro entre sus manos con una gentileza que contrastaba con la intensidad en sus ojos. «Eres la persona más fuerte que conozco. Enfrentas la muerte todos los días. Salvas vidas con tus propias manos. No dejes que un grupo de personas superficiales te hagan dudar de quién eres». «No dudo de quién soy», dijo Sofía, las lágrimas finalmente derramándose. «Dudo de si puedo ser quien soy en tu mundo». «Entonces cambiemos el mundo», dijo él con fiereza. «O creemos uno nuevo. Solo nosotros. No me importa qué tan difícil sea. Vale la pena. Tú vales la pena». Sofía quería creerle. Quería creer que el amor podía conquistar las diferencias de clase, el escrutinio público, las expectativas familiares. Pero mientras estaba ahí, en la entrada de su edificio modesto, mirando al hombre que acababa de decir que la quería, una parte de ella se preguntaba si estaban peleando una batalla que no podían ganar. Durante los siguientes días,
Sofía se sumergió en el trabajo con una intensidad que bordeaba lo obsesivo. Turnos dobles, triples incluso. Cualquier cosa para no pensar, para no sentir, para no enfrentar la decisión que sabía que tenía que tomar. Ignoró las llamadas de Mateo. Ignoró sus mensajes. Ignoró el dolor constante en su pecho que le decía que estaba cometiendo un error. «Estás huyendo», le dijo Omar una tarde mientras limpiaban la ambulancia después de un turno particularmente brutal. «Y no te culpo, pero huir no va a hacer que esto desaparezca». «No estoy huyendo», mintió Sofía. «Estoy trabajando». «Estás trabajando hasta matarte para no pensar en el hombre al que amas». La palabra la golpeó como un puñetazo. «¿Amas? ¿Lo amaba?» Apenas lo conocía. Habían pasado solo 2 meses juntos. No podía estar enamorada. Eso era ridículo. Pero cuando cerró los ojos por la noche, veía su rostro. Cuando escuchaba una canción en el radio, recordaba cómo la había hecho reír. Cuando pasaba por Coyoacán, sentía un dolor físico al recordar ese primer almuerzo perfecto en la fonda de Doña Rosa. Tal vez Omar tenía razón. Tal vez estaba enamorada. Y tal vez eso la aterraba más que cualquier emergencia médica que hubiera enfrentado. Una semana después del artículo, Sofía llegó a casa para encontrar a su mamá esperándola en su departamento. Lucía le había dado la llave de emergencia, obviamente. Su mamá estaba sentada en el pequeño sofá, con 2 tazas de té de manzanilla ya preparadas. «Mamá, ¿qué haces aquí? Tú no vienes a visitarme, no contestas mis llamadas correctamente. Así que vine yo». María Elena le señaló el sofá. «Siéntate». Sofía obedeció, sintiéndose de repente como si tuviera 12 años y estuviera en problemas. «Vi el artículo», dijo su mamá sin rodeos, «y vi las fotos, y veo cómo te está afectando». «Estoy bien». «Sofía Guadalupe Reyes, no me mientas». Su mamá usó su nombre completo, lo que significaba que hablaba en serio. «Estás destrozada. Y entiendo por qué. Esas personas fueron crueles. Pero déjame preguntarte algo. ¿Por qué les das el poder de definir quién eres?» «No les estoy dando». «Sí, lo estás haciendo», interrumpió su mamá. «Estás dejando que un grupo de personas que no te conocen, que no saben nada sobre tu corazón, tu fuerza, tu valor, te hagan sentir menos que ellos». «¿Por qué?» Sofía sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Porque tal vez tienen razón, mamá. Tal vez no pertenezco a ese mundo». «¿Y eso qué importa?» Su mamá tomó su mano. «Mija, tu papá era albañil. Yo era costurera. Vivíamos en un cuarto prestado cuando naciste. Pero te criamos para ser fuerte, para ser orgullosa de quién eres, no por lo que tienes. ¿Vas a tirar todo eso porque unos ricachones te hicieron sentir mal? Es más complicado que eso». «No, no lo es», dijo su mamá con firmeza. «Es simple. ¿Amas a ese hombre?» La pregunta directa la desarmó. «Yo, creo que sí». «¿Él te trata bien?» «Sí». ¿Te respeta? ¿Respeta tu trabajo, tus valores, tu familia?» «Sí, todo eso». «Entonces, ¿cuál es el problema?» «El problema es que su mundo nunca me va a aceptar. Siempre voy a ser la intrusa, la que no pertenece». Su mamá se quedó callada por un largo momento, mirándola con esos ojos que siempre parecían ver directo a su alma. ¿Sabes qué aprendí después de 40 años de vivir? Que no puedes controlar lo que los demás piensen de ti. Solo puedes controlar quién decides ser. Y tú, mi amor, eres la mujer más valiente que conozco. Enfrentas la muerte todos los días sin pestañear. No dejes que el miedo de lo que piensen otros te paralice ahora. Después de que su mamá se fue, Sofía se sentó en su pequeño departamento, rodeada de silencio, y finalmente permitió que la verdad la golpeara. Tenía miedo. No del escrutinio público, no de las diferencias de clase. Tenía miedo de amar a alguien tanto que perderlo la destruiría. Y había estado usando todo lo demás como excusa para proteger su corazón. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Mateo. El 20º del día. «Por favor, Sofía. Al menos déjame explicarte. Déjame mostrarte algo. Dame una oportunidad».
Ella miró el mensaje por un largo tiempo. Luego, con manos temblorosas, escribió una respuesta. ¿Dónde? La respuesta fue instantánea. Te mando la dirección, por favor, ven. Es importante. La dirección que le envió no era a un hotel de lujo o a un restaurante elegante. Era a una casa en las afueras de Puebla, a casi 2 horas de la Ciudad de México. Sofía se tomó el sábado libre, algo que rara vez hacía, y condujo su viejo Tsuru hacia la dirección. El camino la llevó fuera de la autopista principal, por calles cada vez más rurales, hasta que finalmente llegó a un pequeño pueblo. La casa estaba en una calle tranquila, modesta, pintada de azul cielo con un pequeño jardín al frente donde crecían nopales y bugambilias. No era lo que esperaba. Mateo estaba esperándola en el porche. No vestía traje, no vestía ropa de diseñador. Usaba jeans desgastados, una camiseta blanca simple y zapatos de trabajo cubiertos de polvo. Se veía más relajado de lo que lo había visto jamás. «¿Viniste?», dijo, y el alivio en su voz era palpable. «Vine», confirmó ella saliendo del coche. «¿Qué es este lugar?». «Esta era la casa de mis abuelos», explicó, bajando los escalones para encontrarse con ella. «Donde mi papá creció, donde yo pasé todos los veranos de mi infancia, antes de que el negocio despegara». Sofía miró la casa con nuevos ojos. Era humilde, amada, real. «¿Por qué me trajiste aquí?». «Porque necesito que entiendas algo», dijo Mateo tomando su mano. «Ese mundo que viste en la gala, las revistas, los eventos, las Valentinas del mundo, no es mi mundo real. Es un mundo en el que existo por obligación, por responsabilidad. Pero señaló a la casa, al pueblo, a las montañas que se elevaban en la distancia. Este es el mundo del que vengo. Este es quien soy realmente». La llevó dentro. La casa era pequeña pero acogedora. Los pisos de loseta estaban desgastados por décadas de uso. Los muebles eran viejos pero bien cuidados. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares. Sofía se detuvo frente a una foto de un niño de unos 8 años, con una sonrisa enorme y ropa sencilla, sosteniendo un pez que había pescado. «Ese eres tú», dijo, sonriendo a pesar de todo. «Ese soy yo», confirmó Mateo, parándose a su lado, antes de que todo se complicara. Cuando la felicidad era tan simple como pescar en el río con mi abuelo. Le mostró toda la casa. La cocina donde su abuela le había enseñado a hacer tortillas a mano. El pequeño cuarto que había compartido con su hermana durante los veranos. El patio trasero donde su abuelo había cultivado un pequeño huerto. Cuando mi papá comenzó a tener éxito con el negocio, quiso comprarle a mis abuelos una casa más grande, más moderna, contó Mateo mientras se sentaban en el porche trasero, mirando el sol comenzar su descenso. Pero mi abuelo se negó. Dijo que esta casa tenía historia, tenía alma, que no se podía comprar eso. Tu abuelo tenía razón. Mi papá nunca olvidó esa lección, continuó Mateo. Incluso cuando el dinero llegó, incluso cuando nos mudamos a la Ciudad de México a casas más grandes, mi papá siempre mantuvo esta casa. Venía aquí cuando necesitaba recordar quién era realmente. Y ahora yo hago lo mismo. Se volvió para mirarla, sus ojos intensos y vulnerables. Sofía, sé que mi vida desde afuera se ve como un mundo completamente diferente al tuyo, y en algunos aspectos lo es. Tengo recursos que nunca voy a necesitar. Tengo acceso a lugares y personas que la mayoría de la gente solo ve en revistas. Pero yo no elegí nacer en eso. Y no defino quién soy por eso. «Entonces, ¿quién eres?», preguntó Sofía en voz baja. «Soy el hijo de un hombre que trabajó cada día de su vida para darle una mejor vida a su familia. Soy el nieto de campesinos que sabían el valor del trabajo honesto. Soy alguien que está tratando de usar los recursos que tiene para hacer algo bueno en el mundo, aunque la mayoría de las veces no sé si lo estoy logrando». Se detuvo, tomando su mano. «Y soy el hombre que se enamoró de una mujer que le mostró lo que realmente significa ser valiente». Sofía sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Mateo, deja que termine», dijo suavemente.
Ese artículo, esas personas en la gala, Valentina, toda esa mierda superficial, no significa nada para mí. Literalmente nada. Puedo vivir el resto de mi vida sin asistir a otro evento social, y sería más feliz por ello. Pero no puedo vivir el resto de mi vida sin ti. No es tan simple. Lo es, insistió. Es exactamente así de simple. Te amo, Sofía. Amo tu fuerza, tu compasión, tu negativa a rendirte. Amo cómo pones los ojos en blanco cuando digo algo pretencioso. Amo cómo muerdes tu labio cuando estás concentrada. Amo quién soy cuando estoy contigo. Su voz se quebró. Y sé que tengo miedo porque si te pierdo, pierdo la única cosa real y verdadera que he tenido en mi vida. Sofía no pudo hablar. Las palabras estaban atascadas en su garganta, ahogadas por las emociones que la abrumaban. No te estoy pidiendo que cambies, continuó Mateo. No te estoy pidiendo que te conviertas en alguien que no eres. Te estoy pidiendo que me dejes amarte tal como eres. Y te estoy prometiendo que voy a luchar contra cualquiera que te haga sentir que no eres suficiente. Porque eres más que suficiente. Eres todo. El sol se estaba poniendo ahora, pintando el cielo de naranjas y rosas brillantes. Desde algún lugar cercano, Sofía podía escuchar el canto de un gallo. El aroma de la tierra y las flores silvestres llenaba el aire. Era tan diferente de la Ciudad de México, tan diferente del mundo de lujo que había visto en la gala. Era real, era auténtico, era perfecto. Tengo miedo, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Tengo miedo de no ser suficiente para tu mundo. Tengo miedo de que eventualmente te des cuenta de que sería más fácil con alguien como Valentina. Tengo miedo de amarte tanto y luego perderte. Mateo se movió más cerca, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. Yo también tengo miedo. Tengo miedo de decepcionarte. Tengo miedo de que las exigencias de mi vida te lastimen. Tengo miedo de no ser el hombre que mereces. Eres exactamente el hombre que necesito, dijo Sofía, y mientras las palabras salían, supo que eran verdaderas, completamente verdaderas. ¿Entonces nos arriesgamos?, preguntó él. ¿Enfrentamos el miedo juntos? Sofía pensó en su mamá, en sus palabras sobre ser valiente. Pensó en todas las veces que había enfrentado situaciones imposibles en su trabajo, negándose a rendirse. Pensó en el hombre frente a ella, vulnerable y honesto, ofreciéndole su corazón sin reservas. Sí, dijo finalmente. Nos arriesgamos. Mateo la besó entonces, profundo y lento, como si estuviera memorizando el momento. Era un beso que sabía a promesas y nuevos comienzos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo a través de sus lágrimas. «Quédate esta noche», dijo él. «Quedémonos aquí, en este lugar, sin el mundo exterior, solo nosotros». Ella asintió, y pasaron la noche en la pequeña casa de sus abuelos. Cocinaron juntos en la cocina antigua, una cena simple de frijoles, arroz y tortillas hechas a mano, que Mateo sorprendió a Sofía al saber hacer perfectamente. Comieron en el porche mientras las estrellas comenzaban a aparecer, más brillantes que cualquier cosa que pudieran ver en la Ciudad de México. Más tarde, se sentaron juntos en el viejo sofá de la sala, envueltos en un zarape desgastado, hablando hasta tarde en la noche. Mateo le contó historias de su infancia que nunca había compartido con nadie. Le habló de sus miedos sobre tomar las riendas del negocio familiar algún día, de su lucha constante entre honrar el legado de su padre y forjar su propio camino. Sofía le habló de perder a su padre cuando tenía 16 años, un ataque al corazón repentino que la había dejado sintiéndose impotente e inútil. De cómo esa pérdida la había llevado a la medicina de emergencias, tratando de salvar a otros padres, tratando de darle a otras familias el tiempo que a ella le habían robado. «Por eso eres tan feroz», dijo Mateo suavemente, acariciando su cabello. «Estás luchando contra el tiempo en cada llamada». «Supongo que sí», admitió ella. «Nunca lo había pensado así. Tu papá estaría tan orgulloso de ti». Las palabras quebraron algo en ella, y lloró en sus brazos,
lágrimas que había estado guardando durante años. Y él las sostuvo, sin tratar de arreglarla, sin tratar de detener las lágrimas. Solo estando presente. Solo amándola a través del dolor. Cuando finalmente se quedó dormida esa noche, acurrucada contra él en el viejo sofá, Sofía sintió algo que no había sentido en semanas. Paz. A la mañana siguiente, se despertó con el olor del café recién hecho y el sonido de Mateo moviéndose en la cocina. Se estiró, sintiendo los músculos adoloridos del sofá, pero extrañamente contenta. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Se levantó y lo encontró en la cocina, preparando huevos y calentando tortillas. Vestía solo jeans y una camiseta, su cabello revuelto por el sueño. Se veía feliz, relajado, real. «Buenos días», dijo cuando la vio, con esa sonrisa que hacía que su corazón se acelerara. «Buenos días», respondió, acercándose para robar un beso. Desayunaron en el porche trasero, mirando las montañas y escuchando los sonidos del pueblo despertando. Era simple, era perfecto. «Tengo que contarte algo», dijo Mateo después de un rato, su tono volviéndose más serio. Sofía sintió un destello de pánico. «¿Qué?» «Mi padre ha estado hablando conmigo sobre expandir el negocio de una manera diferente. Quiere usar parte de nuestros recursos para crear centros de capacitación en comunidades de bajos recursos, enseñar hotelería, turismo, habilidades que puedan ayudar a la gente a encontrar buenos trabajos. Eso suena increíble». Y yo estaba pensando... Se detuvo, mirándola con una intensidad que la hizo contener el aliento. Estaba pensando en expandir eso a otras áreas, como medicina de emergencias. Crear programas de capacitación para paramédicos en comunidades rurales donde no tienen acceso a ese tipo de entrenamiento. Sofía lo miró, procesando lo que estaba diciendo. «¿Estás hablando de...?» «Estoy hablando de usar los recursos que tengo para hacer una diferencia real. No solo construir más hoteles de lujo, sino crear oportunidades. Y pensé que tal vez tú podrías ayudarme. Diseñar los programas, entrenar a la gente, ser parte de algo más grande. Mateo, eso sería increíble». «No tiene que ser ahora», dijo rápidamente. «Y no estoy tratando de cambiar tu carrera o decirte qué hacer. Solo pensé que si alguna vez quisieras algo diferente, algo que pudiera tener un impacto más amplio». «Sí», interrumpió ella. «Sí, quiero ser parte de eso. Definitivamente sí». Su sonrisa fue como el sol saliendo. La levantó del suelo y la giró, ambos riendo, el futuro extendiéndose ante ellos lleno de posibilidades. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios, desafíos y un amor que crecía más profundo cada día. Sofía no dejó su trabajo como paramédica, algo que Mateo nunca le pidió que hiciera, pero comenzó a reducir sus horas para trabajar en el desarrollo del programa de capacitación. El proyecto se había convertido en su pasión compartida, una manera de fusionar su experiencia con los recursos de él para crear algo que pudiera cambiar vidas. Pero no todo era fácil. La atención mediática continuó, aunque Sofía aprendió a ignorarla mayormente. Valentina apareció en varios eventos más, siempre con comentarios velados y sonrisas falsas. La alta sociedad mexicana seguía mirando a Sofía con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Pero algo había cambiado fundamentalmente en Sofía. Ya no necesitaba su aprobación. Sabía quién era y de dónde venía, y ya no se disculpaba por ello. Una tarde de marzo, 6 meses después de ese fin de semana transformador en Puebla, Mateo la llamó con urgencia en su voz. «¿Puedes venir a la casa de mis padres esta noche? Es importante. Mi papá quiere hablar con nosotros». Sofía sintió un destello de nerviosismo. Roberto había sido nada más que cálido y acogedor con ella, pero una reunión formal sonaba seria. «¿Está todo bien? ¿Está bien de salud?» «Está perfecto. Confía en mí. Solo ven». La casa de los Domínguez en Las Lomas era impresionante. No podía negarlo. Pero Isabel había hecho todo lo posible para hacerla sentir bienvenida cada vez que visitaba. La trataba no como la novia del hijo rico, sino como una futura nuera, con amor, con respeto, y con una aceptación genuina que hacía que Sofía
se sintiera parte de la familia. Cuando llegó esa noche, encontró a toda la familia reunida en la sala principal. Roberto, Isabel, la hermana menor de Mateo, Daniela, quien había resultado ser tan cálida como sus padres, y por supuesto, Mateo, quien se veía nervioso de una manera que no podía ocultar. «Sofía, mija, ven, siéntate», dijo Roberto, señalando el lugar junto a Mateo en el sofá. Se veía saludable, robusto, completamente recuperado del accidente que los había unido a todos. «Gracias por venir con tan poca anticipación», comenzó Roberto, sus ojos cálidos posándose en ella. «Quería hablar contigo, con ustedes dos, sobre algo importante». Sofía sintió la mano de Mateo buscar la suya, apretándola nerviosamente. «Como sabes, el accidente me hizo reconsiderar muchas cosas», continuó Roberto. «Prioridades, tiempo, legado. He construido este negocio desde cero, trabajando cada día durante 40 años. Y ha sido bueno para nosotros. Nos ha dado oportunidades que nunca imaginé». «Papá», comenzó Mateo, pero Roberto levantó una mano. «Déjame terminar, hijo. Lo que quiero decir es que el dinero, los hoteles, todo eso, no significa nada si no tengo tiempo para disfrutarlo con las personas que amo. Y gracias a ti, Sofía, tengo ese tiempo. Me diste más años con mi familia. Y eso es algo que nunca podré repagar». Sofía sintió las lágrimas picar sus ojos. «Señor Domínguez, yo solo... solo hiciste tu trabajo», interrumpió Roberto con una sonrisa. «Llámese ese disco, pero déjame decirte algo que tal vez no sepas. Cambiaste a mi hijo». Mateo se puso tenso a su lado, pero Roberto continuó, su voz llena de emoción. «Mateo siempre ha sido un buen hombre, responsable, trabajador, dedicado, pero también ha sido distante, protegido. Construyó muros alrededor de su corazón porque creció viendo cómo la gente nos trataba diferente cuando el dinero llegó. Vio cómo las amistades se volvieron transaccionales, cómo la gente quería algo de nosotros, y aprendió a protegerse». Sofía miró a Mateo, viendo la vulnerabilidad en sus ojos mientras su padre hablaba. «Pero contigo», continuó Roberto, «vi a mi hijo reír de nuevo. Realmente reír. Lo vi relajarse. Lo vi ser el hombre que siempre supe que podía ser, pero que tenía miedo de mostrar. Y por eso, por darme a mi hijo de vuelta además de mi vida, estoy eternamente agradecido». Isabel estaba llorando abiertamente ahora, secándose los ojos con un pañuelo. Daniela sonreía ampliamente. «¿A dónde quieres llegar con esto, papá?», preguntó Mateo, su voz ronca de emoción. «A que he decidido retirarme», anunció Roberto. «No completamente, pero sí de la operación diaria. Quiero viajar con tu madre. Quiero ver a mis nietos crecer, cuando ustedes nos den algunos», agregó con un guiño. «Quiero vivir, no solo trabajar». «Papá, eso es increíble», dijo Mateo, genuinamente feliz. «Y quiero que tú tomes las riendas del negocio», continuó Roberto. «Oficialmente, no en 2 años o 5 años. Ahora, eres más que capaz, y quiero hacerlo mientras todavía puedo guiarte, aconsejarte cuando me necesites». Mateo se quedó sin palabras, procesando la magnitud de lo que su padre estaba diciendo. «Pero con una condición», agregó Roberto, sus ojos moviéndose entre Mateo y Sofía. «Que te asegures de que el negocio no se convierta en tu vida. Que recuerdes siempre lo que es realmente importante: familia, amor, propósito. Y que ese programa que están construyendo juntos, ese proyecto de capacitación, se convierta en el corazón de lo que hacemos como empresa». «Papá». La voz de Mateo se quebró. «Estoy orgulloso de ti, hijo. Siempre lo he estado. Pero nunca he estado más orgulloso que cuando te vi elegir el amor sobre las apariencias. Cuando te vi defender a Sofía frente a esas personas superficiales. Cuando te vi elegir ser feliz sobre ser aceptado». Roberto se puso de pie y abrazó a su hijo. Un abrazo largo y fuerte. «Eres un mejor hombre que yo. Y vas a ser un mejor líder». La noche terminó con lágrimas, risas
y brindis con tequila de la colección personal de Roberto. Pero cuando Mateo llevó a Sofía a casa esa noche, ella podía sentir que algo había cambiado en él. Había una nueva confianza, una nueva certeza. ¿En qué estás pensando?, preguntó ella mientras conducían por las calles iluminadas de la ciudad. En que mi papá tiene razón, dijo Mateo. Sobre todo, sobre ti, sobre nosotros, sobre lo que es realmente importante. ¿Estás asustado? Es mucha responsabilidad. Aterrado, admitió con una sonrisa, pero también emocionado, especialmente si lo hago contigo a mi lado. 2 semanas después, Mateo le pidió que lo acompañara a un viaje. No le dijo a dónde, solo le pidió que se tomara un fin de semana largo libre. Sofía, intrigada y emocionada, aceptó. El viaje los llevó a Guanajuato, pero no a la ciudad turística. Mateo condujo hasta las afueras por caminos de tierra hasta que llegaron a un rancho escondido en las colinas. Era un lugar de belleza rústica, con campos de agave extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, y una casa de hacienda vieja y hermosa en el centro. ¿Qué es este lugar?, preguntó Sofía, saliendo del coche y respirando el aire limpio y fresco. Perteneció a la familia de mi madre, explicó Mateo. Su abuelo cultivaba agave aquí. Cuando ella y mi papá se casaron, lo mantuvieron como un retiro familiar. Pero hace años que nadie viene. Ha estado básicamente abandonado. Caminaron por la propiedad, y Mateo le mostró todo. Los campos donde todavía crecía agave salvaje, el viejo horno de piedra donde solían hacer mezcal artesanal, la casa de hacienda, con sus techos altos, sus pisos de talavera desgastados, y sus paredes gruesas que habían resistido siglos. Es hermoso, dijo Sofía, girando lentamente en lo que alguna vez había sido la sala principal. Triste que esté abandonado. No tiene que estarlo, dijo Mateo. Estaba pensando que tal vez podríamos restaurarlo, no para convertirlo en un hotel, sino para mantenerlo como es. Como un lugar privado. Nuestro lugar. Sofía lo miró, su corazón comenzando a latir más rápido. Nuestro lugar. Mateo tomó sus manos, y ella pudo ver que estaba nervioso, sus palmas ligeramente sudorosas. Sofía, he estado pensando en cómo preguntarte esto durante semanas. He planeado discursos elaborados, escenarios perfectos, pero ahora que estamos aquí, todo eso parece innecesario. Mateo, cuando te conocí, estaba en el peor momento de mi vida. Pensé que estaba perdiendo a mi padre. Pensé que mi mundo se estaba derrumbando. Y entonces apareciste tú. Esta fuerza de la naturaleza, negándose a rendirte, luchando contra la muerte misma. Y en ese momento, algo en mí cambió. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, y las rodillas de Sofía casi cedieron. No tengo las palabras perfectas, continuó, su voz temblando. No tengo un gran discurso preparado. Solo tengo la verdad. Te amo más de lo que sabía que era posible amar a alguien. Amo tu fuerza, tu compasión, tu risa, tu terquedad. Amo cómo me desafías, cómo me haces querer ser mejor. Amo quién soy cuando estoy contigo. Se arrodilló entonces, allí en el piso de talavera desgastado de la vieja hacienda, con el sol de la tarde filtrándose por las ventanas rotas, creando patrones de luz y sombra a su alrededor. Sofía Guadalupe Reyes, ¿me harías el honor de casarte conmigo? Abrió la caja, revelando un anillo que le quitó el aliento. No era el tipo de anillo que esperarías de un multimillonario. No era un diamante masivo diseñado para impresionar. Era una banda de plata intrincadamente trabajada, del tipo que los artesanos mexicanos habían estado haciendo durante siglos, sosteniendo una turquesa profunda y rica, del color del cielo al atardecer. Es de Taxco, explicó Mateo, su voz suave. Plata de ley y turquesa natural. Mi bisabuela era otomí, y en su cultura, la turquesa representa protección y sanación. Pensé que era perfecto para ti, porque eso es lo que eres para mí. Mi protección, mi sanación, mi hogar. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora. Este hombre increíble, la conocía. Realmente la conocía.
No le había comprado el anillo más caro que pudiera encontrar. Le había comprado el anillo con más significado. El anillo que honraba quién era ella, de dónde venía, lo que representaba. Sí, susurró, su voz quebrada por la emoción. Sí, Mateo. Sí, me casaré contigo. Él deslizó el anillo en su dedo, un ajuste perfecto, y luego se puso de pie, levantándola con él y girándola mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. La besó entonces, un beso que sabía a lágrimas saladas y promesas dulces, un beso que era un comienzo y una continuación al mismo tiempo. Pasaron el resto del fin de semana en el rancho, durmiendo en sacos de dormir en el piso de la hacienda vacía, cocinando sobre una fogata en el patio, mirando las estrellas desde el techo plano donde la familia de Isabel solía secar chiles. Hicieron planes, no solo para la boda, sino para su vida juntos, para el programa de capacitación que expandirían a comunidades rurales. Para restaurar el rancho y convertirlo en un retiro personal, no para impresionar a nadie, sino para tener un lugar donde pudieran ser solo ellos mismos. «¿Qué te parece una boda pequeña?», preguntó Sofía mientras yacían bajo las estrellas esa noche, envueltos en sarapes, su cabeza descansando en el pecho de Mateo. «Define pequeña», dijo él, jugando con su cabello. «Solo familia, amigos cercanos. Aquí, en el rancho, una vez que lo arreglemos un poco». «¿No quieres una boda grande? ¿En una iglesia? ¿Con todos los lujos?» «No necesito lujos», dijo ella, levantando su mano para mirar su anillo brillar bajo la luz de la luna. «Solo te necesito a ti, y a las personas que realmente nos aman». «Eso suena perfecto», dijo él, besando su frente. «Pero mi mamá va a querer invitar a medio México». Sofía se rió. «Entonces tu trabajo será negociar con ella». «Trato hecho». Hubo un momento de silencio cómodo. Solo el sonido del viento soplando a través de los campos de agave y el ocasional aullido lejano de un coyote. «Sofía», dijo Mateo después de un rato, su voz seria. «¿Alguna vez te arrepientes? De todo esto. De elegirme. De elegir esta vida complicada». Ella se volteó para mirarlo, estudiando su rostro bajo la luz de la luna. Podía ver la vulnerabilidad allí, el miedo que todavía llevaba de no ser suficiente, de que ella se despertara un día y se diera cuenta de que había cometido un error. «Nunca», dijo con fiereza. «Ni una sola vez. Sí, tu vida viene con complicaciones. Sí, hay momentos en que la atención y las expectativas son agotadoras. Pero ¿sabes qué más viene con tu vida? Tú. Y eso hace que todo lo demás valga la pena». «Te amo», susurró él, sus ojos brillando con lágrimas. «Yo también te amo», respondió ella. «Con cada parte de mí, con cada latido de mi corazón». Se besaron bajo las estrellas, sellando sus promesas, sus votos no oficiales. Y en ese momento, en ese rancho remoto en las colinas de Guanajuato, lejos de las luces de la ciudad y el ruido del mundo, Sofía Reyes y Mateo Domínguez eran solo dos personas enamoradas, construyendo un futuro juntos. La noticia del compromiso se difundió rápidamente. Isabel estaba eufórica, inmediatamente comenzando a hacer planes a pesar de las protestas de Sofía de mantenerlo simple. La mamá de Sofía lloró lágrimas de felicidad, abrazando a Mateo y llamándolo oficialmente su hijo. Lucía exigió ser la dama de honor y ya estaba planeando su discurso. Pero también hubo reacciones menos agradables. Los medios sociales explotaron con opiniones. Algunos celebraban la historia de amor de cuento de hadas. Otros la criticaban, llamándola cazafortunas, oportunista, la chica lista que había atrapado al millonario. Valentina dio una entrevista a una revista, llena de comentarios sutilmente venenosos sobre cómo esperaba que Mateo supiera lo que estaba haciendo, y cómo el amor no siempre es suficiente cuando los mundos son tan diferentes. Sofía aprendió a ignorarlo. O más bien, aprendió a no dejar que la definiera. Como su mamá le había dicho, no podía controlar lo que otros pensaban. Solo podía controlar quién elegía ser. Un mes después del compromiso,
Estaban en la oficina principal de Hoteles Domínguez, en una reunión con la junta directiva. Era la primera vez que Sofía asistía oficialmente, y podía sentir las miradas evaluadoras de los ejecutivos de traje, todos hombres mayores que habían trabajado con Roberto durante décadas. Mateo presentó el plan para el programa de capacitación, ahora formalmente llamado Proyecto Raíces. Sería un programa integral para entrenar a jóvenes de comunidades de bajos recursos en hotelería, turismo y ahora, medicina de emergencias. Los Hoteles Domínguez no solo financiarían el programa, sino que garantizarían entrevistas de trabajo para todos los graduados. Con todo respeto, señor Domínguez, dijo uno de los ejecutivos, un hombre calvo llamado Gutiérrez. Esto suena más como caridad que como negocio. ¿Cuál es el retorno de inversión? Mateo se preparó para responder, pero Sofía habló primero. Había permanecido callada durante la mayor parte de la reunión, pero ahora se inclinó hacia adelante, su voz clara y firme. El retorno de inversión es personal de leal y capacitado que entiende los valores de su empresa porque fueron parte de su formación desde el principio. Es buena prensa genuina, no comprada. Es impacto social real que mejora las comunidades donde operan sus hoteles. Y sí, también es caridad, pero eso no lo hace menos valioso como estrategia de negocio. El silencio en la sala era palpable. Gutiérrez la miró, claramente sorprendido de que ella hubiera hablado. Mateo tenía una pequeña sonrisa en su rostro, orgulloso. Los números no mienten, señor Gutiérrez, continuó Sofía, manteniendo su mirada firme. Las empresas con programas sociales sólidos tienen un 30% más de retención de empleados y un 40% mejor reputación pública. Eso se traduce directamente en ganancias. Pero más allá de eso, se trata de construir un legado que signifique algo más que dinero. Y si esta junta no puede ver el valor en eso, entonces tal vez necesitan reconsiderar por qué están en este negocio. Roberto, sentado al final de la mesa, estalló en carcajadas. Eso, exactamente eso. Ya veo por qué mi hijo la eligió. Tiene más agallas que la mitad de ustedes juntos. La reunión terminó con la aprobación unánime del proyecto Raíces, aunque Sofía sospechaba que algunos de los votos vinieron más del miedo de contradecir a Roberto que de convicción genuina. Pero no le importaba. Tenían luz verde. Podían comenzar a cambiar vidas. Después de la reunión, mientras caminaban hacia el elevador, Mateo la jaló hacia un rincón vacío y la besó con una intensidad que la dejó sin aliento. Eso fue increíble, murmuró contra sus labios. Fuiste increíble. Solo dije la verdad, respondió ella sonriendo. Dijiste lo que yo quería decir, pero no me atreví. Me defendiste. Defendiste nuestra visión. Siempre voy a defendernos, dijo ella simplemente. Ese es el trato. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos. No solo para la boda, que a pesar de los mejores esfuerzos de Sofía por mantenerla pequeña, había crecido a casi 100 invitados gracias a las súplicas de Isabel. Pero también para el lanzamiento del proyecto Raíces, que estaba programado para comenzar con su primera clase de 20 estudiantes solo 2 semanas después de la boda. Sofía dividía su tiempo entre su trabajo reducido como paramédica, el desarrollo del currículo para el programa de capacitación en medicina de emergencias y los planes de boda. Era agotador, pero también energizante. Por primera vez en su vida, sentía que estaba construyendo algo más grande que ella misma. La restauración del rancho en Guanajuato se convirtió en un proyecto familiar. Los fines de semana, todos se reunían allí. Roberto y Mateo trabajaban en reparar el techo. Isabel y María Elena, quienes se habían vuelto amigas cercanas de una manera que hacía llorar de felicidad a Sofía, redecoraban el interior con una mezcla de elegancia rústica y calidez hogareña. Lucía y Daniela pintaban murales en las paredes del patio, diseños coloridos que celebraban la herencia mexicana. Era una labor de amor, cada martillazo, cada pincelada, construyendo no solo una casa, sino un hogar. Un lugar que representaba la fusión de 2 familias, 2 mundos, 2 corazones. La noche antes de la boda, Sofía se quedó en el rancho con su mamá y Lucía.
Era tradición que los novios no se vieran antes de la ceremonia, así que Mateo se había ido a quedarse con su padre en un hotel cercano. Las 3 mujeres se sentaron en el patio bajo las estrellas, bebiendo chocolate caliente y hablando. «¿Estás nerviosa, mija?», preguntó María Elena, tomando la mano de su hija. «Sorprendentemente no», admitió Sofía. «Debería estarlo, ¿verdad? Es un paso enorme, pero solo me siento en paz, como si todo estuviera exactamente donde debería estar». «Eso es porque encontraste a tu persona», dijo Lucía, recostándose en el hombro de su hermana, «el que hace que todo tenga sentido». «¿Te acuerdas cuando eras chiquita y me preguntabas cómo sabría cuando encontrara al amor verdadero?», preguntó María Elena, sus ojos brillando con lágrimas felices. «Me dijiste que lo sabría porque me sentiría como en casa, sin importar dónde estuviera». «¿Y te sientes así con Mateo?». Sofía miró alrededor del rancho, a las montañas oscuras recortadas contra el cielo estrellado, a la hacienda que habían restaurado juntos con amor y trabajo duro. «Sí, mamá. Me siento exactamente así». El día de la boda amaneció perfecto. El cielo era de un azul imposible, sin una sola nube. El aire era fresco, pero no frío, perfecto para una ceremonia al aire libre. Los campos de agave brillaban verde plateado bajo el sol de la mañana. Sofía se vistió en la habitación principal de la hacienda, rodeada de su mamá, Lucía, Daniela e Isabel. Su vestido no era de un diseñador famoso. Era obra de una modista local de Puebla, una mujer que había aprendido el oficio de su abuela. El vestido era de encaje blanco, con detalles bordados a mano en hilo de plata, inspirado en los trajes tradicionales de Puebla, pero con un corte moderno. Era elegante pero también auténtico, como todo lo que ella y Mateo habían construido juntos. «Estás preciosa», susurró su mamá, acomodando el velo simple que Sofía había elegido. «Tu papá estaría tan orgulloso». Sofía sintió las lágrimas amenazar con arruinar su maquillaje, pero las contuvo. «Lo sé. Siento que está aquí, de alguna manera». «Lo está», dijo María Elena con certeza. «En tu corazón, en tu fortaleza, en la mujer en la que te has convertido». La ceremonia se llevaría a cabo en el campo de agave al atardecer, cuando el sol pintara el cielo de colores imposibles. Habían construido un altar simple de madera y flores silvestres. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo, íntimas y acogedoras. No había prensa, no había fotógrafos profesionales excepto uno, un amigo de la familia que sabía que su trabajo era capturar momentos reales, no poses forzadas. Cuando llegó el momento, Sofía caminó por el pasillo improvisado del brazo de su madre. No había una marcha nupcial tradicional. En su lugar, un trío de mariachis tocaba suavemente La Llorona, una canción que siempre la había hecho llorar por su belleza melancólica. Y entonces vio a Mateo, esperándola al final del pasillo, y todo lo demás desapareció. Vestía un traje tradicional de charro, negro con detalles de plata, un homenaje a sus raíces mexicanas. Pero fue su expresión lo que la detuvo el corazón. Estaba llorando abiertamente, sin vergüenza, con una sonrisa enorme en su rostro que era pura alegría. Cuando llegó a su lado, María Elena colocó la mano de Sofía en la de Mateo. «Cuida a mi niña», dijo simplemente. «Con mi vida», prometió Mateo. La ceremonia fue oficiada por el padre Miguel, el sacerdote del pueblo cercano que había conocido a la familia de Isabel durante generaciones. Habló sobre el amor, sobre el compromiso, sobre 2 personas eligiéndose mutuamente cada día, no solo una vez. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo fue primero. Sacó un papel arrugado de su bolsillo, sus manos temblando. «Sofía, escribí y reescribí estos votos como 20 veces. Intenté hacerlos perfectos, poéticos, dignos de ti. Pero la verdad es más simple que cualquier palabra elegante». Se detuvo, tomando un respiro profundo. «Antes de conocerte existía, pero no vivía, no realmente. Iba por los movimientos,
cumplía con las expectativas, construía una vida que se veía bien desde afuera, pero se sentía vacía por dentro. Y entonces, en el peor día de mi vida, cuando pensé que estaba perdiendo a mi padre, apareciste tú. Y me salvaste a mí también. No solo a mi padre, a mí. Su voz se quebró, y tuvo que detenerse para recomponerse. Sofía apretó sus manos dándole fuerza. Me enseñaste lo que significa ser valiente, continuó. Me enseñaste que el amor no es algo que proteges y escondes, es algo que peleas por defender todos los días. Me enseñaste que quien soy no se define por lo que tengo, sino por lo que doy, por cómo amo, por cómo sirvo. Y quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti, amándote, siendo digno del regalo que eres. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella. Te prometo que voy a elegirte todos los días, en los días buenos, cuando es fácil, y en los días difíciles, cuando requiere todo lo que tengo. Te prometo que voy a defendernos contra cualquiera que trate de hacerte sentir menos que extraordinaria. Te prometo que voy a construir una vida contigo que sea auténtica, significativa, llena de propósito. Y te prometo que nunca, jamás, voy a darte por sentado. Eres mi hogar, Sofía. Y donde sea que estemos, mientras estemos juntos, estaré en casa. No había un ojo seco en la audiencia. Incluso Roberto, el patriarca fuerte, estaba secándose las lágrimas descaradamente. Ahora era el turno de Sofía. No había escrito sus votos. Había intentado, pero cada vez que ponía lápiz en papel, las palabras se sentían inadecuadas. Así que decidió hablar desde el corazón. Mateo, comenzó, su voz sorprendentemente firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Cuando entré a ese accidente hace un año, no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pensé que era solo otra llamada, otro paciente, otra batalla contra el tiempo. Pero estaba salvando más que una vida ese día. Estaba encontrando la mía. Sonrió a través de sus lágrimas. Crecí creyendo que sabía quién era. La paramédica, la salvadora, la fuerte. Y esas cosas siguen siendo ciertas. Pero contigo aprendí que también puedo ser vulnerable. Puedo pedir ayuda. Puedo dejar que alguien me cuide tanto como yo los cuido. Y eso ha sido el regalo más grande. Apretó sus manos. Me has mostrado que el amor no significa perder quien eres. Significa encontrar a alguien que te ayuda a ser más de quien siempre fuiste. Nunca me pediste que cambiara. Nunca me pediste que fuera alguien más. Solo me pediste que fuera yo misma. Y me amaste exactamente como soy. Eso es algo que nunca olvidaré. Algo que nunca dejaré de apreciar. Su voz se hizo más suave, más íntima. Te prometo que voy a pelear por nosotros con la misma fiereza que peleo por mis pacientes. Te prometo que voy a elegir la honestidad, incluso cuando es difícil. Te prometo que voy a celebrar tus éxitos y sostenerte en tus luchas. Y te prometo que voy a amarte no solo en los momentos perfectos, sino especialmente en los momentos imperfectos. Porque esos son los momentos que nos definen. Respiró profundo. Eres mi inesperado, mi sorpresa, mi regalo del universo en un momento en que ni siquiera sabía que necesitaba algo. Y voy a pasar el resto de mi vida agradeciéndote por elegirme, por verme, por amarme. Eres mi hogar también, Mateo Domínguez, y no puedo esperar a construir nuestro futuro juntos. El padre Miguel, visiblemente conmovido, procedió con el resto de la ceremonia. El intercambio de anillos, las bendiciones, y finalmente, las palabras que todos habían estado esperando. Por el poder que me ha sido conferido, y ante estos testigos, los declaro marido y mujer. Puedes besar a tu esposa. Mateo no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Jaló a Sofía hacia él, y la besó con una pasión que era pura alegría, pura celebración, puro amor. La audiencia estalló en aplausos y gritos. El mariachi comenzó a tocar de nuevo, esta vez Cielito Lindo,
a todo volumen. Y mientras el sol se ponía sobre los campos de agave, pintando el cielo de naranjas y rosas y púrpuras imposibles, Sofía Reyes Domínguez se dio cuenta de que había encontrado exactamente donde pertenecía. No en un mundo de lujo, no en un mundo de clase trabajadora, sino en el espacio intermedio que ella y Mateo habían creado juntos. Un mundo construido sobre amor, respeto y el compromiso de ser mejores juntos de lo que jamás podrían ser separados. La recepción fue una celebración verdaderamente mexicana. Comida preparada por Doña Rosa y su equipo, traída especialmente desde la Ciudad de México. Tequila de la colección de Roberto. Mariachis que tocaron hasta que sus voces estuvieron roncas. Baile bajo las estrellas. En un momento de la noche, Sofía se encontró a sí misma parada al borde de la pista de baile, simplemente observando. Su nueva familia y su familia de sangre mezclada sin distinción. Omar bailando con Daniela. Lucía enseñándole a Isabel cómo usar TikTok. Roberto y su mamá compartiendo historias y risas. Mateo apareció a su lado, pasando su brazo alrededor de su cintura. ¿En qué piensas, esposa mía? Esposa mía. Las palabras la llenaron de calidez. En que esto es perfecto, dijo simplemente. No en el sentido de revista, no perfecto porque sea elegante o costoso o impresionante, perfecto porque es real, porque es nuestro. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó él, aunque su tono era juguetón. Sabía la respuesta. Ni uno solo, respondió ella volteándose para mirarlo. ¿Y tú? Mi único arrepentimiento, dijo él, su expresión volviéndose seria, es que no me estrellé contra ese poste un año antes. Ella le dio un golpe en el brazo. Mateo, eso no es gracioso. Tu padre casi muere. Lo sé, dijo, riendo y esquivando otro golpe. Pero me trajo a ti. Y haría todo de nuevo 1000 veces por ese resultado. La besó entonces, suave y dulce. Un beso que era una promesa de todos los besos que vendrían. De todos los días ordinarios y extraordinarios que compartirían. De una vida construida no sobre dinero o estatus, sino sobre amor y propósito compartido. Un año después, el Centro de Emergencias Roberto Domínguez Reyes abrió sus puertas en el corazón de una de las comunidades más necesitadas de la Ciudad de México. No era solo un centro de capacitación. Era un centro comunitario completo con servicios médicos gratuitos, programas de trabajo y recursos educativos. El día de la inauguración, Sofía estaba parada al lado de Mateo, su mano descansando inconscientemente sobre su vientre, donde un bebé de 4 meses crecía, todavía invisible para el mundo, pero muy real para ellos. Roberto cortó el listón ceremonial, su salud robusta, su sonrisa enorme. «Mi nuera me salvó la vida», dijo en su discurso, su voz resonando sobre la multitud reunida. Y ahora ella está salvando muchas más vidas, no solo con sus manos, sino enseñando a otros a hacer lo mismo. Este centro es un testimonio del poder de una persona para hacer la diferencia, y del poder del amor para transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Los medios estaban allí, por supuesto, pero las historias que escribieron ese día eran diferentes de las que habían escrito un año antes. Ya no era la paramédica que atrapó al millonario. Ahora era la innovadora social transformando la medicina de emergencias en México. Era la fundadora visionaria detrás del proyecto Raíces. Era una mujer definida por sus acciones, no por el hombre que había elegido amar. Después de las ceremonias oficiales, después de que las cámaras se apagaran y las multitudes se dispersaran, Sofía se encontró a sí misma parada en uno de los salones de capacitación vacíos. Era brillante y limpio, equipado con los últimos maniquíes de entrenamiento y equipo médico. En las paredes había fotos de la primera clase de graduados del programa, 20 jóvenes que ahora estaban trabajando como paramédicos certificados en toda la ciudad. Mateo entró, encontrándola allí, perdida en sus pensamientos. «Ahí estás», dijo suavemente. «Todos te están buscando para las fotos». «Solo necesitaba un momento», dijo ella, volteándose hacia él con lágrimas en los ojos.
¿Te das cuenta de lo que hemos hecho? Hace un año esto era solo una idea. Y ahora es real. Va a cambiar vidas, Mateo. Ya ha cambiado vidas, corrigió, acercándose para abrazarla. Cambió la mía, cambió la de mi padre, y ahora va a cambiar la de cientos, miles más. A veces todavía no puedo creer que esto sea mi vida, admitió ella, que pasé de vivir quincena a quincena en un departamento diminuto a esto, a dirigir un programa que va a impactar a toda una generación. No sucedió por accidente, dijo Mateo tomando su rostro en sus manos. Sucedió porque eres brillante, apasionada e incansable. Sucedió porque viste una necesidad y te negaste a mirar hacia otro lado. Yo solo te di los recursos. Tú hiciste todo lo demás. Lo hicimos juntos, insistió ella. Juntos, acordó él, besando su frente. Siempre juntos. Esa noche, de regreso en el rancho en Guanajuato que se había convertido en su verdadero hogar, lejos del ruido de la ciudad y las demandas del mundo, Sofía y Mateo se sentaron en el mismo lugar donde se habían comprometido un año antes. El cielo estaba lleno de estrellas, el aire fragante con el aroma de las flores silvestres. ¿Sabes qué me dijo tu padre hoy?, preguntó Sofía, recostándose en el pecho de Mateo. ¿Qué? Dijo que ese accidente fue lo mejor que le pudo haber pasado. Que le dio no solo más vida, sino una mejor vida, una vida con más propósito, más amor, más significado. Mateo estuvo en silencio por un momento, procesando esas palabras. Tiene razón. Ese día, cuando lo vi en ese pavimento, cuando pensé que lo estaba perdiendo, pensé que mi mundo se estaba acabando. Pero realmente estaba comenzando. No comenzó con un corazón que dejó de latir, dijo Sofía suavemente, repitiendo las palabras que él le había dicho una vez. No, estuvo de acuerdo Mateo, colocando su mano sobre su vientre donde su hijo crecía, el futuro hecho carne. Comenzó con dos mundos que colisionaron en el momento exacto correcto, con dos personas que eligieron ser valientes, con un amor que se negó a ser definido por las expectativas de otros. Besó su sien suavemente. Comenzó contigo salvando no solo la vida de mi padre, sino la mía también. No con RCP, sino enseñándome qué significa realmente vivir. Sofía se volteó en sus brazos, mirándolo bajo la luz de las estrellas. Este hombre que se había convertido en su hogar, su compañero, su amor. Y tú me enseñaste que está bien ser salvada a veces también. Que la fortaleza no significa nunca necesitar a nadie. Significa elegir a las personas correctas para necesitar. Se besaron entonces, bajo el mismo cielo que había sido testigo de su compromiso, su boda, y ahora el comienzo de su familia. Era un beso que contenía toda su historia. El caos del accidente. La incertidumbre de sus primeras citas. El dolor de casi perder todo. La alegría de elegirse mutuamente. Y la promesa de todo lo que aún estaba por venir. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Sofía Reyes Domínguez se dio cuenta de que esta era su verdad. El amor no conoce clases sociales, no respeta las expectativas de la sociedad, no se inclina ante los juicios de extraños. El amor simplemente es. Y cuando es real, cuando es valiente, cuando se nutre con cuidado y se defiende con fiereza, puede transformar no solo dos vidas, sino el mundo entero alrededor de ellas. Su historia había comenzado con una emergencia, con sirenas aullantes y corazones que se detuvieron. Pero continuaba con algo mucho más silencioso y poderoso. Dos corazones latiendo al unísono, construyendo un legado que duraría generaciones. Un legado de amor, servicio y el coraje de ser exactamente quienes eran, juntos.